segundos como medianito cuarto, la luchada va creciendo otra vez. Con el Pollito y con Loreto Cuarto, la lucha vuelve a nacer. Agarra firme al calzón al bregar con vigor, que no te tumbe, que no te tumbe, que no te tumbe. Bienvenidos a Bregando Televisión, el programa Semblanzas. Hoy con nosotros un majorero de pro, Juan y Frankie. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Majorero de pro, pero lo que casi nadie sabe es que tú no eres majorero. Naciste en Villena, Alicante. Bueno, eso fue por accidente, ¿no? Ya que mi padre trabajaba en la península, ¿no? Y entonces se casó y bueno, yo nací allá por circunstancias. Por el año 66, sí, por circunstancias. Bueno, pero tú te criaste luchísticamente en Antigua. Sí, yo donde primero empecé a luchar federado fue en Antigua. Siempre luchaba ahí en el colegio con los amigos, en la escuela. El comienzo tuyo realmente fue en las escuelas, e incluso tú llegaste a ese final de las escuelas, de aquel campeonato que había en aquella época, en aquel entonces, donde tu equipo, el colegio de Antigua, llegó a la final, ¿no? Sí, bueno, nosotros en aquella época luchamos en el colegio y entonces hicimos una liga en Fuerteventura y quedamos campeones de Fuerteventura. Y entonces vinimos a participar aquí a Las Palmas, a López Oca, en los Juegos de Beñesmén. Beñesmén, sí. Correcto. Y entonces allí le ganamos a Lanzarote, pero perdimos aquí con Las Palmas, con el Castillo del Romeral. En esa época salieron muchos luchadores, ya hablaremos después, compañeros tuyos. Pero vamos a iniciar tú, lo de la lucha te viene de tradición, porque tu padre y tu tío fueron luchadores. Sí, en mi casa siempre el deporte rey siempre fue la lucha, ¿no? Fue algo que lo vivimos desde pequeño, mi padre iba a la lucha, nos llevaba a la lucha. Para él, yo pienso que realmente el más aficionado de todos, de mi familia, era mi padre. Pues mi padre veía la lucha por televisión, la veía en el terrero, e incluso iba a ver los entrenamientos. Entonces el verdadero aficionado, y él fue el que nos creó a mí y también a mis hermanos la afición por la lucha. Tú eres el mayor de 3 hermanos que lucharon. Estás tú, tu hermano Fato y tu hermano Mario. Sí. ¿Cómo fueron tus comienzos en el colegio? ¿Cómo fue ese paso? ¿Quién era el que los incitó a coger la ropa de brega y empezar a luchar? Bueno, allí luchamos todos con la ropa que teníamos, nos cogíamos a los pantalones, que por eso teníamos todos los bolsillos rotos, porque uno se agarraba uno con otro con los pantalones que íbamos al colegio, ¿no? Y después la familia de los Britos, tanto Clemente, y por mediación de una profesora y con estos juegos de Beñesmén, pues empezaron a practicar pues los días por el mediodía o después de las 4 echamos una orilla ahí entre todos en el campo de lucha. Y allí fue cuando empezamos ya a ponernos más bien la ropa de lucha y a entrenar más, como decir, más en serio, ¿no? En el campo viejo que sí, está frente a la iglesia. En el campo viejo que está frente a la iglesia. Era chiquitito, ¿no? Que ahora lo vemos pequeño, pero para aquella época era un campo donde, bueno, pues yo que sé, podían existir a lo mejor pues, sobre las 200 o 300 personas, o hasta 500 creo yo. ¿El mandador en aquella época? El mandador en aquella época, el entrenador de nosotros era Clemente Brito. Clemente. Y estaba Pepe Brito, estabas tú, estaba Domingo, que se convirtió después en un hermano para ti, y el Chavino. Sí, Antonio, Mosegue, toda la gente que conformaba en aquel entonces lo que eran los juveniles de Antigua, ¿no? Porque se empezaron a crear ese equipo juvenil, ¿entiendes? Donde Pepe Brito en aquella época fue la gran... Era el cabeza visible, ¿no? Y el gran luchador que tenía los juveniles, ¿no? Era un tío muy fuerte, luchador, viene de familia toda luchadora, porque todos conocemos a Clemente, al Coronel, a Pepe, Tago, Vicente, todos ellos eran todos luchadores, ¿no? Y eran buenos luchadores. En Antigua es una de las cunas de tradición de lucha, donde han salido muchos luchadores, pero lo tuyo fue en tu casa. Pero yo me acuerdo que tú eras de los que llegabas el primero al terrero y te ibas el último. Yo siempre, y todo eso lo vuelvo a repetir, también todo eso fue por el tema de
de mi padre, ¿no? Mi padre era un gran entusiasta del entrenamiento. Él siempre que pensaba que todo se debía a los entrenamientos, al esfuerzo, a la capacidad que tú tuvieras de esforzarte por aprender y por todas esas cosas. Entonces, a partir de ahí, pues a mí me creó esa ilusión y pensando que cuanto más entrenaba, si entrenaba más tiempo y si entrenaba mejor y si corría un poco más que los otros, pues llegaría más lejos, ¿no? Y realmente tenía razón. Pronto empezaste a destacar y ya en edad juvenil empezaste a luchar con los seniors, ¿no? Sí, sí. Recuérdame esa época, ese paso de ser juvenil y luchar con los seniors, ¿cómo te veías tú? Bueno, en aquella época, para luchar en los juveniles, normalmente yo era un rival de Domingo Carmona, un rival desde el punto de vista de que tenía que luchar algunos de los juveniles en los grandes, y unas veces luchaba él, otras veces luchaba yo, ¿no? Y entonces, como teníamos que arreglar el campo, los juveniles, siempre habían dos para arreglar el campo. Entonces, ¿qué hacía? La técnica buena era que me vestía, aunque no me tocara, me vestía de la ropa lucha. Entonces, claro, simplemente decía, pero mire, si a ti no te toca luchar hoy, te tienes que quitar la ropa. Y digo, bueno, pues me la quito. Pero claro, ya la tenía puesta. A veces cuadraba que decía, bueno, ya que tienes la ropa puesta, pues luchas tú hoy. ¿No? Claro. Fue una época, además, interesante en esa etapa juvenil, porque en Antigua estabas tú, estaba Pepe Brito, estaba Domingo y lo que hemos nombrado, pero después estaban los Canos en Tuineje, Domingo el Colorado en el Tetir, el chico aquí de Puerto Cabras, ¿cómo se llamaba? Rafael Soto. Rafael Soto, en el norte estaba este chico Pedro Antonio. Pedro Antonio, ¿no? Y también Wilson, y todo en el puerto, pero Gordillo, ¿sabes? Había mucha gente, Juan Miguel Torres en el Trajalejo, en el Tuineje, los Parry. El Parry, sí. Entonces eran equipos competitivos para aquella época. De hecho, nosotros cuando quedamos campeones íbamos a luchar con los equipos de Lanzarote. Ahora allí nos tocamos con Arcadio Tejera. Sí. Arcadio Tejera, que era un portento en Lanzarote, ¿no? Y nosotros teníamos un equipo juvenil bastante bueno. Incluso recuerdo también que nos vinimos también a luchar con el guía, con el Ramos Jiménez de guía, ¿no? Y que fue la primera vez que yo vine a luchar a Las Palmas. Tu salto, ya con 18 años, si mal no recuerdo, diste el salto a Tenerife. Sí. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, fue con 17 años. 17 años fue, esta intención de mejorar, ¿no? Y si tú quieres mejorar, pues tienes que ir donde tú crees que estén los mejores entrenamientos y todo eso, porque se entrenaba más, ¿no? Entonces, por mediación de Kiko González, un amigo que luchaba, era el destacado puntal de aquella época de la Unión Antigua. Que era el puntal de la Antigua. Él luchaba también, porque en aquella época se podía luchar en varias islas, ¿no? Entonces luchaba en el Santa Cruz. Entonces me fui y me estuve quedando 15 días en la casa de él. Y íbamos a entrenar a Santa Cruz. Y ahí empezó el primer contacto de todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ellos después fueron a luchar a Fuerteventura, a Tuineje. Y a partir de ahí, pues creamos un vínculo que yo volví otra vez a entrenar por ahí. Entonces ellos fueron interesados y entonces en un momento determinado, pues Merquiades en aquella época era uno de los luchadores punteros en aquella época, ¿no? Era uno de los mejores. Los más destacados, ¿no? Entre él, Parre, Vicente, Tonono. Esos eran los luchadores punteros en aquella época, ¿no? Y entonces, pues bueno, decidimos ir al Santa Cruz, ¿me entiendes? Que yo pienso que fue una decisión bastante acertada, y allí empezamos otra época. Volviendo a la época de Fuerteventura, tú allí llegaste prácticamente a lo máximo, ¿no? Ya veías que no podías seguir progresando quedándote en Fuerteventura, ¿no? Bueno, yo pienso que sí se podía haberse progresado un poco más, pero no de la manera que lo podía haber hecho fuera, ¿no? De hecho, en el Santa Cruz, cuando yo llegué al Santa Cruz, pues de 15 luchadores, pues yo era la mejor, el número 13. ¿Sí? El número 13, porque todo el mundo te tiraba, porque era otras personas. Era una selección el Santa Cruz. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que era una persona donde todo el mundo te tiraba, donde todo el mundo era más fuerte que tú. Entonces, claro, tú te tienes que adaptar. ¿Qué diferencia hubo de ese paso de estar en la Antigua a ser el juvenil prometedor, a llegar a un Santa Cruz histórico y de los mejorcitos en la época aquella? ¿Qué cambio notaste?
en ese cambio de pasar a Fuerteventura a otra isla, aparte de que iba solo? De ahora hablaremos, que te acompañó Domingo también. Sí, sí. Bueno, para mí fue un cambio bueno, muy bueno, ¿no? De hecho, porque los entrenamientos eran muy duros. Nunca pensé, y en un principio también pensé que no podíamos resistir aquello, ¿no? Porque era un hombre fuerte uno tras de otro, y claro, en Antiguo no estamos acostumbrados a eso. En Antiguo los entrenamientos eran más suaves, más light, ¿no? Y allí eran más duros. Pero tú estabas acostumbrado a eso, porque tú eras de los que Sí. llegaba. Domingo Carmona, no, siempre llegaba con la motilla cuando había que agarrar el pantalón. La física no le gustaba mucho, ¿no? Bueno, Domingo siempre, sí, fue un tío, fue competitivo, pero a lo mejor no se dedicó tanto, ¿no? Pero allá es que era duro aguantar aquello. ¿Quién fue el hombre clave de la directiva que te llevó al Santa Cruz? Pues lo tenemos aquí presente. No, pero yo no era directivo de Bueno, ya, bueno, pero tú fuiste un contacto bueno, ¿me entiendes? Pero la directiva... yo me refiero del Santa Cruz. ¿Quién fue el que se... Bueno, Ricardo Díaz fue la presidente. persona más bien que se interesó por mí, ¿me entiendes? Y aparte, él un poco habló con mis padres, garantizaba que, bueno, que era un proyecto deportivo, pero aparte de eso que yo iba a estudiar allí. Y bueno, en mi medida, por ejemplo, pues también hice todos los cursos de formación profesional que hice en Lanzarote, en Tenerife, ¿no? Y que no era solo una aventura deportiva, sino que también era una formación como persona. Una formación, sí. En esa época el Santa Cruz era como una familia, ¿no? A pesar de que era una selección, pero era como una familia, ¿no? Sí. Y Nino Morales era tu mandador. Sí, claro, sí. Yo a Nino Morales le debo mucho porque yo creo que él fue la persona que con el tiempo he entendido que un entrenador saca lo mejor de su luchador, sí. Yo pienso que esa persona no me dejaba descansar. Yo es que a veces le cogía hasta coraje, la verdad. Porque no me dejaba descansar y ni siquiera beber agua. No, ella no lucha con este y vuelve con este. Y después de eso he entendido de que a veces un entrenador, una persona por sí sola, no saca el 100% de sí mismo. Tiene que haber alguien que te exija más de lo que tú crees. Hubo 2 tardes históricas en la Plaza de Toros donde se luchaba cuando tumbaste al Parry. Cuéntanos ese día, ¿cómo fue? Bueno, ¿qué pasa? Que en aquella época la rivalidad estaba Parry-Merquiades, era una rivalidad como aquí... Santa Cruz, Tacuense. Como aquí, por ejemplo, la hubo también entre Pedro Cano, Loreto Cuarto, ¿no? Entonces ellos a lo mejor pegaban el año pues 10 veces, pero no se tiraban sino 2, uno a lo mejor una vez, caían una vez de vez en cuando. Entonces, ¿qué pasa? Que el Santa Cruz había adelantado a la lucha, claro, yo salía en juveniles, ya venía caliente porque ya había luchado en los juveniles. Había roto el sudor. Había roto el sudor, eso es. Y después, ¿qué pasa? Al tirar 2 o 3 tiros y después salir con el Parry, pues ese día me tocó la gran suerte de poderlo tirar, que para mí fue una de las noches más gloriosas de mi vida, ¿no? ¿Qué pensaste en ese momento cuando esa plaza de toros llena de gente, porque no solo las 2 o 3 sillas que se ponían alrededor del ciclo, sino todo el teatro de esa plaza de toros de Tenerife vibró porque que un chiquillo de 18 años tirara a un puntal como era el Tacuense y prácticamente saliste como los toreros a hombros, ¿no? Bueno, para mí fue, yo creo que la mejor noche de toda mi vida, ¿no? O la tarde, ¿no? Porque fue por la tarde, ¿no? Por la tarde, ¿no? De toda mi vida. No te lo crees porque eso era impensable de que después de a lo mejor de un año de estar allí, ¿me entiendes? Pues consigas eso, pues era impensable para mí, ¿no? Yo sí presencié cuando otra vez te enfrentaste con el Parry y te caíste lesionado. Sí. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues fue justamente el siguiente enfrentamiento que me enfrenté con él. Porque también hay que entenderlo, el Parry en aquella época era un puntal de lo mejor de Canarias, ¿no? El mejor Canarias. Entonces, claro, eso se entiende cuando después eres puntal. Y claro, cuando llevas mucho tiempo de puntal, siempre hay un día que te sale malo. Y probablemente ese día haya sido el día malo de él, pero bueno para mí, ¿no? Claro. Bueno para mí, ¿no? Así es la vida. vida. Entonces, así es la vida, ¿no? Y después
no sé si fue a los meses o no sé cuánto tiempo después, nos enfrentamos y mala suerte que en una lucha que él me hizo, pues me lesioné y me jodí el ligamento de la pierna izquierda. Pero bueno, fue un trance de la lucha, por supuesto que él en aquella época era un portento de luchador, ¿me entiendes? Y así lo demostró después, claro. Había un directivo que era el amigo de los luchadores, ¿no? Estamos hablando del Bocanegra, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes del Bocanegra? Bueno, el Bocanegra fue Manuel Reyes, vamos a decir también. Pero todo el mundo lo conocíamos por el Bocanegra, ¿no? Y fue una persona bastante buena para mí y para mi amigo Carmona, porque él siempre nos miraba a nosotros como parece que éramos sus hijos, ¿no? Sus hijos. Sus hijos, ¿no? Y entonces... Era el padre de ustedes, era una palabra. Sí, era el padre de nosotros allí, sí, era así. Y entonces siempre era la persona que te iba todas las noches a ver a entrenar, por ejemplo, siempre te atendía si te hacía falta algo, si no sé qué, por ejemplo, yo qué sé, o nos venía por allí y nos llevaba a comer, ¿me entiendes? Y eso parece que no. Cuando tienes 17, 18 años, pues era un montón de agradecido, ¿me entiendes? Pero sin embargo, tú echaste raíces porque había una camarilla de chicos jóvenes que estaban despuntando como tú, me refiero a Vidal, a Chanín, entre otros, y se hizo una piña, y claro, Domingo Carmona, que es como tu hermano, ¿no? Sí, Domingo Carmona, desde la época de la lucha siempre hemos compartido, pues piso, hemos compartido vivencias, tanto allí como aquí en Ingenio también, y entrenábamos juntos, hemos ido al cine juntos, salíamos juntos, entonces él siempre para mí ha sido como un hermano, ¿verdad? Como un hermano un poco mayor que yo, pero éramos hermanos así, ¿no? Y después allí en el Santa Cruz, pues, ¿qué pasa? Que éramos una gente joven con esa edad sin complicaciones, ¿no? Y entonces, claro, todo aquel que iba a correr, por ejemplo, las raíces, pues nos llamaba a nosotros, y cuando iban a nadar para la Teresita, pues nos llamaban a nosotros. Nosotros siempre estamos dispuestos para hacer deporte, y claro, esa predisposición, y aparte con la edad apropiada, ¿me entiendes? Pues... ¿Cómo se llama el de Fania, que después se dedicó a escribir, que luchaba en tu época? ¿Este chico joven? El de Fania, bueno, sí, Ismael Pérez. Ismael era otro de la camarilla, es que era un grupo muy joven. Estaban los veteranos, pero ustedes eran una camarilla muy juntos. Bueno, Ismael Pérez es lo mismo, lo que pasa es que vivimos 3 años juntos, y estuvimos allí en el mismo piso, ¿entiendes? En la época de estudiante, la verdad que ha sido para mí un compañero, de hecho hace poco lo vi, ¿no? Y nos sacamos una fotografía juntos, que nos llamamos, nos felicitamos para Navidades, tenemos una buena relación, sintonía. Sí. En eso, ¿cuántos años estuviste en Santa Cruz? Allí estuve 3 años. 3 años. Incluso en una época, en unos años, aprovechaste para hacer la mili, ¿no? Sí. Yo cuando estaba allí, yo hice la mili en Almeida, dentro mismo de Santa Cruz, y ahí un poco compaginaba todo, o sea, la mili cuando salía por la tarde, seguía estudiando y entrenando. De hecho, incluso el propio ejército, por decir así, ¿no? Que yo estoy bien agradecido también de ellos, me dejaba utilizar el gimnasio, que era para los oficiales, y siempre y cuando que lo dejaba todo organizado como ellos lo tenían, pues me dejaban la llave para ir allí. Y era una época en que tú decías que hablabas antes que se luchaba mucho, porque tú también luchabas en el Campitos, que era filial del Santa Cruz. Sí. Y estabas prácticamente toda la semana entrenando y luchando dos competiciones diferentes. Pues, luchábamos 2 días y entrenamos otros 2 días. Entonces, seguramente estábamos casi toda la semana pegados, ¿no? Y cuando nos entrenábamos, pues, podíamos a correr, por ejemplo, al Parque de la Granja y todo eso, ¿entiendes? En el Campito eso fue otra cosa, porque el Campito es también, es decir, es que... Eso también, sí es una familia. Eso es, por eso digo, es que estamos hablando de cosas buenas y cosas mejores, ¿no? Claro, el Campito era también una familia también, donde la gente, bueno, lo sigue siendo hoy en día. Lo sigue siendo. Esas personas que lucharon conmigo fue Horacio, Pepe, y después ahí está la mujer de Pepe, la mujer de Horacio, todo eso sigue siendo la directiva de hoy en día, en esta época, ¿no? Y sigue siendo esa familia donde su vida es sus trabajos, por decir, digamos, de su trabajo, pero su hobby es la lucha, es dedicarse al Campito, ¿no? ¿Qué recuerdo, aparte de esa época, de esa vez que tiraste a Melquiades, como tiraste a muchos otros? No, al Parry, perdón.
Melquiadra te tiraba los entrenamientos, pero Sí, no. él me tiraba a mí los entrenamientos. Sí. ¿Qué otros recuerdos importantes tienes de esa etapa del Campitos y del Santa Cruz? Bueno, era Deportivamente Sí. Era una época muy buena porque nosotros cuando estábamos en Antigua, pues cuando terminamos la lucha, pues bueno, pues a uno nos echaban bocadillo y tal, pero cada uno se iba para su casa, tal, o salíamos, tal, igual. Pero allí no, allí se estilaba de ir a los grandes restaurantes. A Guayinche. A Guayinche, lo que hoy en día son Guayinches. En aquella época eran restaurantes de carne, claro, eso a nosotros nos gustaba, ¿no? Y parecíamos que estábamos en la gloria. En esa época el Santa Cruz arrasó. El Campitos también estaba siempre arriba, pero había una persona en el Campito que te tenía especial cariño, que fue un gran luchador de toda la época. Eso así que lleva el terrero de los Campitos lleva su nombre. A Pancho Suárez, sí. Don Pancho Suárez. Sí. Tenía algo especial contigo. Pancho Suárez, yo lo conocí a él cuando tenía, creo que era 70, 80 y algo de años. Ya. Y de hecho fui a comer a la casa un par de veces. Fui a comer a la casa un par de veces. Él vivía en María Jiménez con una hija y tal. Y fue un hombre que vivió hasta los 102 años o por ahí. Y que iba a la lucha siempre. Y que iba a la lucha, con esa edad iba a la lucha. Iba a la lucha, la verdad que era un Alberto aficionado. Yo, por supuesto, claro, no me acuerdo cómo luchaba ni nada de eso, porque la edad no permitía, ¿no? Pero hubo un cambio de directiva, Ricardo dejó la directiva y vino otro Ricardo, el de Frutos Secos. ¿Cómo fue ese cambio? Porque también fue como un padre para ti, ¿no? Bueno, el próximo presidente que fue Ricardo, el de Frutos Secos, que la empresa se llama Casa Ricardo, que hoy lo vemos todos los días en los supermercados y todo eso, porque eso fue lo creó este hombre, pues fue una persona que apostó por el Santa Cruz durante un par de años, ¿me entiendes? Que se desvivió por el equipo, su familia estaba comprometida, tanto él como su hijo como su mujer, ¿me entiendes? Y bueno, es una parte más de... Haciendo un inciso, qué buenos arroces hacía, ¿te acuerdas? Qué buenos arroces hacía, sí señor. Bueno, y hablando de éxitos deportivos, ¿qué te viene a la memoria en estos momentos que te dejó más gratificado? Desde el punto de vista deportivo... En el Santa Cruz. En el Santa Cruz. Bueno, fue ese día que... Aparte de ese día, porque eso era... no va más, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que ese fue el día más esplendoroso que tuvimos, y después, así desde el punto de vista deportivo, lo más que recuerdo después de eso fue la cuestión de los entrenamientos, ¿sabes? Los entrenamientos... A ti tu padre eso te lo metió en la cabeza el chico, sí. Tú lo sigues llevando porque siempre fuiste así, ¿no? Hasta que te retiraste, ¿no? Sí, siempre. De hecho yo llego a entrenar en una semana 10 veces. Hablando del Santa Cruz, del Campito, en aquella época no había, o sí había como hoy, las selecciones insulares. ¿Tú luchabas con Fuerteventura o luchabas con la de Tenerife? No me acuerdo yo de en aquella esa época. Sí. En aquella época, por ejemplo, tú luchabas por la isla donde tú estabas fichado. O sea, si tú eras una persona de Tenerife, pero estabas fichado en Fuerteventura, luchabas por Fuerteventura. Y claro, a mí me pasaba lo contrario. Si yo que era de Fuerteventura luchaba en Tenerife, ¿participaste en algún sí, Pancho Camurria? Sí, nosotros fuimos campeones de la liga, por ejemplo, fuimos campeones de la selección de Tenerife, entonces nos enfrentamos con la de Las Palmas, que por aquí el puntal era Pedro Cano, y estaba Loreto, Emilín, y por Tenerife estaba Kiko Pérez, perdón, no me acordaba, Kiko Pérez y yo, eran los puntales así de Tenerife. Y después había otro chico que no me acuerdo ahora con su nombre, no me acuerdo. Vale. ¿Conseguiste un Pancho Camurria entonces? Sí, bueno, esa fue la época donde era campeón de Canarias de juveniles, sí, pero no tenía el nombre Pancho Camurria porque eso vino después. Pero bueno, era, por decir así, el similar a lo que hoy es el Pancho Camurria. Sí. Seguías en Tenerife, además entrenaban en el campo de fútbol, ¿no? Sí, entramos en la parte de atrás del campo de fútbol y
allí veíamos todos los días entrenar a la gente de Santa Cruz, perdón. Sí, incluso coincidió que algún preparador físico del Santa Cruz también le hacía a ustedes. Estoy hablando de un gran canario que es Mateos. Mateo. El otro día estuve con él, estuvimos reunidos con él, que yo creo que es de Galdar, me parece, ¿no? De San Isidro de Galdar. De San Isidro, pues ese hombre fue un preparador físico muy bueno para nosotros, nos enseñó mucho. Andrés Mateo. Andrés Mateo, sí. No hace como un mes y medio estuve con él, y junto con Merquiada también. Y el padre también estaba en la mesa, estábamos juntos en la mesa. Y él fue para nosotros un preparador físico muy bueno, nos enseñó mucho. Y aparte de eso, él llevaba después la Avenida 3 de Mayo, el equipo de balonmano. De balonmano, sí. Siguiendo en Tenerife, llegó tu tercer año, ¿y quién fue el que te trajo a Gran Canaria? Bueno, ya ya de pasar de esa época de donde ya Ya tenías un cartel, tenías un nombre. De eso ya había, por decir, tenía un cartel, por ejemplo, ya habíamos adaptado, ¿me entiendes? Como si fuera puntal, ya te lo creías más, por decir así, ¿no? Entonces apareció por allá, por interés por mí, Paco Afonso, ¿no? Paco Afonso, sí. Era presidente del equipo del Marinidra. Sí. Hay una cosa que quizás le interese, volviendo un poco atrás a la época de Fuerteventura tuya, cadete juvenil, que coincidió con los Canos. Yo recuerdo una anécdota de los Canos, que ir a entrenar al terrero de Antigua. Antigua, sí. Para ver cómo luchabas tú, porque no había manera que te tiraran, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella época? Sí, no, yo me acuerdo perfectamente de que en alguna ocasión Pedro Cano iba a entrenar al terreno antiguo y nos enfrentábamos allí, porque parece que hoy en día, por ejemplo, si hay un rival, por ejemplo, que no te viene bien o que crees tú que puede ser rival, no lo dejas entrenar, ¿no? Allí entrenamos con nosotros, nos damos leña entrenando y después luchando también. Bueno, de aquella época, quien te tenía en media cogida la horma era Rafa Soto, ¿no? Sí. Con la cogida de muslo y burra. Soto, sí. Rafael Soto era un luchador muy explosivo, con mucha potencia al arrancar, ¿me entiendes? Y para mí era demoledor, ¿no? Era demoledor. Era bajito, tú alto. Claro, entonces el tío tenía una fuerza, me cogía el muslo y normalmente me tiraba. Y entonces, pues ahí realmente fue cuando yo tuve un entrenador para hacer una cosa determinada, que fue Vitoriano Franchi, que precisamente falleció, pariente mío, recientemente. Sí, y falleció recientemente en un accidente de tráfico. El que me dijo a mí, dice, pero es que una persona que a ti te tire y te vuelve a tirar por lo mismo, es que tú tienes que buscarle una solución. Y yo le decía, claro, pero es que no puedes. No, tú sí puedes hacerlo, porque si tú haces lo que yo te digo una semana, yo te puedo asegurar de que ese por esa no te tirará por otra, pero por esa no. Y digo, bueno, ¿qué tengo yo que perder por entrenar una semana con él? No tengo nada que perder, ¿no? Y realmente tuvo mucho que ganar. Claro, porque él fue presidente de la Unión Antigua también. En Tenerife, ¿qué luchador era el más encontrado para ti y quién era el más cómodo? Vamos a decirlo cómodo, no fácil, sino cómodo, ¿no? Hombre, para mí siempre, Melchor Pérez fue un luchador que no sé por qué, pero porque luchaba igual que tú, y era alto también. Pero el caso que no sabía nunca por la lucha que iba a ir, ¿no? No sabía nunca. Y entonces, a veces era una cosa, la otra, era imprevisible, ¿no? Previsible. Y eso a mí me venía fatal. No sé por qué, pero era así, ¿no? Siempre para uno y otro. Por ejemplo, luchadores que pegaran bien, pues, por ejemplo, yo qué sé, yo con Valencia, por ejemplo, pegaba bien, porque Valencia, pero también es verdad que con Valencia pegaba a todo el mundo, porque Valencia era un puntal, pero un puntal que era sano, que te sano. Dejaba, eso es, te dejaba agarrar luchar, como tú quisieras. Sí. Paco Afonso se dirigió a ti, ¿y cómo te convenció para cambiar de isla? Bueno, ya era un momento donde, por motivo de la lesión, pues yo no quería solo depender del deporte en sí, ¿no? Ya quería tener algo más, tener un futuro laboral, ¿no? Ya había casi
terminado lo que estaba estudiando, formación formación profesional. Sí. Entonces a partir de ahí pues quería otras cosas, ¿me entiendes? Quería tener una actitud, o sea, un trabajo, ¿no? Un trabajo. Y a partir de ahí me presenté a unas oposiciones de la Caja de Tenerife, la Caja de Ahorros no, pero la Caja de Ahorros de Tenerife, ¿no? Sí, la Caja de Ahorros de Tenerife. Esa me presenté y la suspendí, y después empecé a presentar. Entonces, por mediación de él me enteré que había unas oposiciones aquí de bomberos al aeropuerto de Las Palmas. Y eso todavía estaba yo en Tenerife. Y entonces, ¿qué pasa? Que coincidieron un montón de cosas, estaba bien físicamente, tenía tiempo para estudiar, ¿me entiendes? Se alinearon varias cosas que al final, después de un trabajo, ¿me entiendes? Pues al año y algo pues logré entrar de bombero aquí. Y fichaste en el Marin Hidra. Y entonces, claro, como ya había logrado entrar en el trabajo, pues entonces fiché en el Marin Hidra. Por cierto, vivías en el Burrero, ¿no? Vivía en el Burrero, sí. En la playa del Burrero. No tiene nada que ver el Burrero de aquel entonces con la época. Ahora el Burrero ha cambiado mucho. Está ¿Qué mucho te mejor. encontraste en el Marin Hidra cuando llegaste? ¿Qué me encontré en el Marin Hidra? Pues me encontré una manera de luchar como la que yo tenía, ¿sabes? Mi manera de luchar era una manera un poco que era, no se sabía muy bien lo que iba a pasar, ¿entiendes? A veces cuando todo el mundo estaba contento porque íbamos a ganar, perdíamos. Y cuando todo el mundo pensaba que íbamos a perder, ganábamos. Entonces, esa era la esencia del Marin Hidra. El Marin Hidra tiene gente que no tiene mucho peso, pero son muy buenos. Cuéntanos quién eran tus compañeros en el Marin Hidra, aparte de Domingo Carmona, que siguió tus pasos y se vino también aquí y compartieron de nuevo piso en el Burrero. Sí. Compartieron de nuevo piso en el Burrero. Domingo Carmona siempre estuvo ahí. Y aquí, por ejemplo, estaba Agustín González, que es el padre del Pollo de la Candelaria. Estaba por aquí, estaba Quillo, estaba, así recuerdo ahí, Rivero, ¿entiendes? Un montón de gente, el Pollo de la Calabaza. Pollo de la Calabaza. Pollo de la Calabaza, ¿entiendes? No quiero olvidarme así, pero claro, que hace tiempo y se olvidan un poco de la gente, ¿no? Y eran gente, los hermanos Costilla, Mario Loreto. Y ese cambio de un equipo importante como era el Santa Cruz, que se paseaba por Canarias. Tony Rodríguez Valerón, que se paseaba por Canarias, a un equipo que sí era de los punteros, porque Ingenio ha tenido siempre una cantera espectacular, pero que no era tanta selección como era el Santa Cruz. Tú aquí eras el responsable prácticamente del equipo. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, ese cambio fue... ¿Cómo lo pues asimilaste? la verdad que fue rápido porque yo llegué aquí creo que fue un martes, entrenamos el miércoles y el viernes luchamos la primera lucha en Galdar, contra Domingo Ramón. Domingo Ramón, que fue compañero tuyo en el Santa Cruz, bueno, el Herreño, poco tiempo. Sí, él terminó una temporada y yo empecé la otra. O sea, nos entrenamos juntos porque fue cuando yo fui a entrenar el año anterior ahí, entrenamos juntos. Pero ya después realmente cuando yo estuve fichado allí, ya él ya no estaba fichado allí. ¿Y cómo fue esa primera temporada aquí en el Marin Hidra? ¿Qué otros puntales había? Cuéntanos un poco. Bueno, al principio... como todo, ¿me entiendes? Yo aquí tuve otro padrino que es Tonono, ¿no? Antonio Pérez, sí. Antonio Pérez a mí me enseñó muchas cosas porque íbamos a entrenar a la playa de San Agustín, la playa de la parte de atrás que está del Burrero, ¿no? Me acuerdo que el hijo más chico era pequeñito en aquella época, ¿no? Y nos poníamos allá a entrenar y entonces entrenábamos por amistad. No era por otra cosa, porque él luchaba en otro equipo, que él luchaba en el Sardina o luchaba en otros equipos. Incluso yo creo que estuve luchando también en una época también en el Galdar. Sí. Y yo luchaba aquí en Ingenio. Pero claro, siempre, todos sabemos cómo es Tonono siempre ha sido predispuesto para entrenar con cualquiera, no tenía problemas porque si era o no era rival o lo que sea, da igual. ¿Entiendes? El tío entrenado contigo. Y te aconsejaba bien. Y te aconsejaba, sí. ¿Y ahí te hizo progresar más aún? Ahí me hizo progresar, sí. Me hizo progresar porque te da la experiencia que él tiene, ¿no? O sea que tú ahí aprendiste con él un poco, como diríamos, a ser puntal. Claro. A ser el responsable del equipo. Claro. ¿No? Sí. Lo que pasa es que él decía 10 cosas y yo cogía 2 nada más.
Pero cuéntanos, ese ¿qué otros puntales había? Porque Pedro Cano estaba aquí, estaba Sí, sí. Loreto. Sí, claro. Cuéntanos esa... Sí. Bueno, pues estaba Pedro Cano en el San Mateo, estaba Loreto, el primero estuvo en la Unión Nieves y después lo estuvo abajo en Arguineguín. En Arguineguín. Kiko Lozano, Roque Nublo. Kiko Lozano estuvo en Roque Nublo, Emilín, también nuestro que estaba en la Dargoma, ¿entiendes? Tomás del Toro, Sí. ¿entiendes? Tomás ya, estamos hablando Claro. de Tomás de la edad de yo creo que sí, yo creo que son más un poco... más o menos de la misma edad, edad, ¿no? sí. Y además inseparables como tú y Domingo Carmona, ¿no? Sí. Yo creo que el caso de Tomás y Tonono era un caso parecido al que Domingo Carmona y yo, ¿sabes? Siempre estuvieron o juntos o muy cercanos. ¿Y qué conseguiste aquí en el Ingenio que no conseguiste en Santa Cruz o igual que en Santa Cruz? Bueno, aquí en el Santa Cruz yo luchaba con una libertad que aquí no la tenía, ¿no? Pero claro, esa libertad no la tenía desde el punto de vista de la responsabilidad, pero después cuando salía al terreno, pues hacía lo que había hecho siempre, ¿me entiendes? Ir por la gente y si no podía me caía y si podía lo tiraba, ¿no? Eso fue lo que te llevó a ti a lo más alto dentro de los puntales, el salir a luchar. El salir a tirar al contrario. Sí, eso siempre fue... Es una manera de ser de una persona, ¿no? Y siempre intenté ir a luchar y a veces caía porque luchaba, pero es verdad que sobre todo eso se notó aquí mucho en Ingenio, que por ejemplo la primera lucha a lo mejor habían 200 personas, la segunda lucha había 220 y la tercera había 300 e incluso perdíamos y al otro día había más gente todavía. Y llegó un momento que ya hubo que cerrar las puertas del terrero. ¿Cómo se llama? Terrero. Yo no recuerdo mal porque estaba al lado del cementerio viejo de Ingenio, ¿no? Y sé dónde está, que había al lado de la carpintería y tal, pero no me acuerdo el nombre, pues, el Campo Lucha y ya está, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue cuando se empezaron ya a cerrar las puertas, porque claro, los techos eran duralitas, la gente se ponía sobre los techos. Venir aquí, por ejemplo, cuando venía Loreto, es que no cabía la gente, o sea, la gente se quedaba por fuera. Entonces, ¿y cómo te fue esos enfrentamientos con Loreto, con Pedro Cano, que otro majorero, porque ustedes dos eran los majoreros? También no sé si estaba Santiago el majorero, que nos habíamos olvidado de él, y en la época juvenil también. Santiago estaba majorero aquí en el Unión Pastores. Efectivamente. ¿Cómo fueron esos enfrentamientos? ¿Dónde se fue la balanza? ¿A tu lado? ¿Quién fue el que mejor se te dio o el que más te costó? No, vamos, entre Loreto y Pedro a mí me costaron los dos lo increíble, ¿no? Lo increíble. Eran luchadores que luchaban a la izquierda y claro, para luchar con ellos era un esfuerzo titánico, ¿no? Titánico. Pero estabas en un pueblo en Ingenio donde hay luchadores que luchan muy, muy bien a la izquierda. ¿Nadie te aconsejó, nadie te explicó cómo luchar a los zurdos? Vamos a ver, luchar a los zurdos, ¿sabe cuál es el problema de luchar a los zurdos? Cuando te enfrentas a un zurdo, es que normalmente estás luchando porque los demás luchan a los derechos y tú te preparas para siempre por los derechos, porque claro, no te puedes olvidar tampoco de los derechos, porque los derechos también, la semana que entra tienes otra lucha. Entonces estás entrenando, entonces te acuerdas del zurdo, después de la última lucha, la siguiente te un zurdo, entonces empieza esa semana a luchar a los zurdos. Y no es tan fácil, porque ellos están entrenando siempre a los zurdos. Claro. Entonces, yo digo que, por ejemplo, hoy en día si es lo que le pasa, por ejemplo, ahora mismo a Nadal, ¿no? Por trasladarlo a otra cosa, ¿no? Nadal no es zurdo, pero sí juega con la zurda, es lo que yo sé, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo hace porque él siempre está dando con la zurda, mientras la gente que se enfrenta a él, ¿entiendes? Ahora ha cambiado el saque. Sí. Vamos a ver una cosa. Sí. De tus enfrentamientos con Pedro Cano, Sí. de juvenil, te lo bailaba siempre. Sí, yo pienso que aquí estamos hablando coloquial, coloquial, ¿me entiendes? Yo juvenil, yo creo que fue la balanza hacia mi lado, pero también tengo que reconocer que a partir de juvenil la balanza se va hacia el lado de él, ¿no? Pero claro, la verdad, para mí ha sido Que era duro, ¿no? Era un rival muy, muy duro, ¿me entiendes? Nunca daba nada por perdido. Es un amigo, el otro día mismo fui a visitarlo a San Mateo. A San Mateo, ¿no? Y los enfrentamientos con él nunca
se quedó en nada. Siempre fue a tope, siempre. Por las dos partes, ¿no? Por las dos partes. ¿Y con Loreto? Con Loreto, por ejemplo, con Loreto, no cabe duda que Loreto siempre me tiró muchas más veces que a mí que yo a él, eso está claro. Fue un fuera de serie en su momento. Sin embargo, con el Herreño no llegaba a ti porque Domingo Carmona se encargaba de Domingo Ramón el Herreño, ¿no? Con esa cadera a lo zurdo que tenía él. Sí. Bueno, no me acuerdo bien ahora mismo los enfrentamientos de Domingo con... Bueno, de los dos domingos, ¿no? Sí. De los dos domingos, ¿no? Pero los enfrentamientos con Domingo Lerreño no son como lo de... O sea, como Pedro Cano. Por cierto que tú fuiste el primero que tumbaste al Pollito, ¿no? O uno de los primeros. Bueno... En el Masorata, que ya hablaremos ahora. Ah, ¿no? Vale. Bueno, estamos hablando de la época de cuando él empezó, ¿no? Sí, de cuál claro, empezó, ¿me entiendes? Claro. Bueno, yo sí, los enfrentamientos conmigo con él fueron porque estamos hablando de un tío muy fuerte, un tío muy fuerte, y aparte que es un tío muy fuerte, muy tenaz, una persona que no da nada por perdido y que es capaz de entrenar hasta la saciedad. Pero tuviste el honor de fuera el primero sí. en tumbarlo, ¿no? Bueno, yo no sé si fue el primero, no sabría ahora mismo decir. Creo, sí, si no bueno, me falla pero la bueno, memoria, sí es verdad que lo tiré, creo que fue por el año 92, me parece, por ahí en Fuerteventura, y después lo volví a tirar 2 veces más en el año 97, y me acuerdo bien la fecha porque hacía una semana que había nacido mi hijo. Y justamente... Juancho. Mi hijo Juan, sí. Y justamente también hacía una semana que había muerto Santiago Ojeda. Son 2 fechas que se me han quedado clavadas. Juan, ¿y cómo fue ese cambio de dejar el Maninidra? Ya tenías un puesto de trabajo bueno, porque era bombero. Sí. Estabas en un buen equipo, lo cobrabas bien. ¿Cómo es volver de nuevo a Fuerteventura? Bueno, pues fue después parece que no, 6 años no es nada, pero cuando estás fuera es también un tiempo, ¿no? Y fue volver otra vez a casa, ¿no? Más que tú extrañabas los potajes de claro, volver otra vez a tu casa, ¿no? Entonces volví. Sí. Entonces quisimos, tanto Domingo Carmona como yo, quisimos otra vez volver al antiguo, estuvimos ahí luchando una temporada y fue el volver otra vez a tu pueblo, a tu gente, a tus cosas, ¿me entiendes? ¿Quién era el presidente en ese momento? Salvador Hernández Franqui. El niño. El niño. Por cierto, que se mejore, ¿no? Que está un poquillo jodido. Sí, yo bueno, que es pariente tuyo también. Sí, claro. Es primo hermano de mi padre, primo segundo mío. Sí. Yo sé que está mucho mejor. Normalmente no lo veo tanto como antes, ¿no? Pero normalmente siempre paso santo porque tiene un nombre para mí especial que es San Fermín. San Fermín. Y siempre lo solo... El niño, más conocido por el niño. Que era un buen jugador de fútbol y luchó también. Sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue esa temporada en tu regreso a Fuerteventura? Bueno, fue ¿Y quién estaban? ¿Quién eran los contrincantes duros? Bueno, fue una temporada para mí difícil porque en la primera lucha me lesioné del menisco, ¿no? Y entonces remontar con una lesión de menisco para mí fue jodido. Pero al final fuimos campeones de Copa, ¿no? Tuvimos rivales con Juan Soto. Por el Puerto Rosario también estaba Kiko González, tuvo fichado también una liga, una temporada también. Y Callejón no estaba en esa época. Yo sí creo que estaría por el norte, es que a veces sí, claro, confundimos. sé que estuvo por esa época, pero claro, catalogarlo como el año 89, pues no lo sé. Y para mí fue una época donde tuvo de exigencia, porque cuando vuelves a tu pueblo, pues quieres hacer lo mejor posible y a veces no lo consigues tan fácil, ¿no? Y Antonio Cano, que estaba ya luchando. Sí, Antonio Cano también estaba por Jandía también, ¿me entiendes? ¿Y en Tarajalejo quién estaba en el Maxolata? Estaba Juan Soto porque precisamente yo luché la lucha de la presentación y yo recuerdo que esa noche había tirado a Juan Soto y después me lesioné con Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez, el majorero. Miguel Rodríguez de Gran Tarajal, sí. Juan Soto, ¿cómo fueron esos enfrentamientos tuyos, Juan Soto, Juan y Franqui? ¿Cómo fueron esos enfrentamientos?
Bueno, muy difíciles con Juan Soto también, muy difíciles. Juan Soto tuvo una primera época, claro, él es Mucho mayor que tú. más viejo que yo, creo que tiene 8 años más viejo que yo. Bueno, ahora mismo dice que tiene 60 años ahora mismo, pues los cumplí el otro día. Con Juan Soto tuvo una primera época de que eso está claro que nosotros a él no le hacíamos nada, ¿entiendes? Nada de nada. Él era un luchador explosivo, excepcional y... Se toque para se atrás. toque para atrás, eso impresionante. que yo no lo he visto... Nunca más. Nunca más, es así de claro, ¿no? Parece como si fuera de él solo, ¿no? Y a partir de ahí, pues él tuvo una primera época y ya entonces ya después, en la época después del Masorata, pues yo creo que lo tiré más veces que él a mí. Pero siempre hasta última hora fue un rival duro de tirar, duro de tirar. Ujú. ¿Tú luchaste contra el Volquete alguna vez? Sí. Si me acuerdo. Sí. ¿Cómo te fue con el Volquete? Con el Volquete, sí, yo me acuerdo que pegué con el Volquete, creo que fue en el Tijarafe la primera vez, y lo tiré, pero no sé cómo lo tiré. Levantaron Pero la te mano. habían dicho cómo tenías que lucharle, ¿o no? Me habían dicho un montón de cosas, pero yo al final me levantaron la lucha, pero yo no supe ni lo que había pasado. Me echó por los aires y me levantaron la mano a mí, pero no sé. Pero la segunda vez pasó al contrario. Fuimos también 1-1 las dos veces y él me tiró a mí. Y a partir de ahí... ¿Dónde estuvo en el Pájara en la época de Fuerteventura? En Tuinés. ¿En Tuinés? En Tuinés, sí. Sí, estuve en Tuinés, sí. Pero claro, es que el Volquete, por mucho que te diga, es increíble lo que hace. Es increíble lo que hace. Y a partir de ahí, entonces lo vi cómo lo tiró una noche Juan Soto en Puerto, otra noche lo tiró también Felo Calero en Puerto, y lo tiró también Vicente. Y entonces al poco tiempo tenía que luchar con él en la Plaza Toro. Y yo no cabía de los nervios, porque claro, es que cuando tú te puedes enfrentar a una persona cuando sabes lo que vas a hacer, pero cuando no sabes lo que vas a hacer, ¿qué enfrentamiento vas a tener con él? Entonces, le hice en la primera lo que le hizo Vicente más o menos como a mi manera, y le di la primera, y a partir después la segunda me fui yo en Volquete y le di un cango y lo tiré, y a partir de ahí ya fui... Te serenaste ya me serené, ya fue otra persona. Acabas de nombrar Vicente Alonso, el majorero de oro. Todos lo conocemos, fue lo máximo en la lucha. ¿Cómo fueron tus enfrentamientos con él? Porque los tuviste también. Sí. Yo con Vicente, por supuesto, era otra época, ¿no? Pero con Vicente, los enfrentamientos míos con él siempre fue a favor de Vicente. Nunca lo diré. Nunca lo diré. Pero siempre fue mi ídolo. Fue una persona que nos levantamos en Antigua, que era una cafetería Casa Ricardo, ¿no? Sí. Íbamos siempre al periódico porque era nombrado un día sí y otro también, el majorero de oro, y veía las hazañas, las cosas que hacía, todas estas cosas. Entonces, todos en aquella época queríamos ser Vicente Alonso. Toda la época de Vicente Alonso. ¿Fue tu ídolo? Fue mi ídolo, sí. Estabas en Antigua, estuviste un año y te vino a buscar el Masorata. ¿Cómo fue y por qué? Bueno, yo con el Masorata había luchado antes, hicimos como una liga o una copa reforzando el Masorata. Entonces te permitían en Antigua reforzar. Entonces en el primer momento nos permitieron tanto a Pedro Cano y a mí fichar los dos juntos. Uh-huh. Pero Pedro Cano al final no pudo ir a hacer esa temporada. Entonces yo hice como, no fue 7 o 8 luchas, algo así. Y empezamos, ganamos una, preparante ganamos otra, perdíamos, tal cual. Y al final conseguimos meternos en la final contra el Unión Norte, que era donde estaba el Callejón. Pero Julio Hernández cayó. Pero ahí hubo algo de problemas no me recuerdo muy bien, como que no podía luchar por algún arresto o algo hubo por ahí, que al final esa final nunca se hizo. Entonces quedamos subcampeones los dos o como quieran llamarle, ¿no? Es decir, llegamos a una final que nunca se llegó a realizar. Y a partir tuvimos esa vinculación con
con lo que es el Maxorata, y a partir de ahí, pues José Padilla, que tú lo conoces igual que yo, ¿me entiendes? Fue una persona que siempre habló conmigo, que quería fillarme, tal y cual, y entonces yo con el tema de volver a Antigua y tal igual, pues le dije que no, que yo quería volver otra vez a mi pueblo, quería volver a Antigua, quería volver a tal, ¿me entiendes? Que ya veríamos, pero en ese momento no. Y siempre fui insistente, fui una persona tenaz también, una persona que busca un camino y siempre lo suele conseguir, las cosas, ¿no? Y entonces a partir del segundo año, pues entonces ya no fui para el Macerata y fue otra aventura más. ¿Cuántos años en el Macerata? 9 años. 9 años, que se dice pronto, ¿no? Sí, pronto. Porque fueron 13, primero en Antigua hasta los 17 años. Sí, fueron 5 años en Antigua, después fueron 3 en el Santa Cruz. Santa Cruz y Campito. Sí. 3 años en el... Sí. Otro año en Antigua. Sí, y 9 en el Macerata. Sumando eso, ¿cuánto da? Creo que son 20, me parece. Madre mía. 20. Y el cuerpo lo tiene sano, ¿no? 20 años. Hombre, Te las cuidaste, cosas van por dentro. Bueno, cuéntame, en la época del Maxorata, luchaste con Santiago Ojeda Jr., ¿no? ¿Y con quién más luchar? ¿Quiénes fueron tus Bueno, compañeros? la primera temporada la hicimos creo que fue con Juan Soto. No, la primera temporada la hicimos con Santiago Rodríguez, una persona muy buena de compañero de equipo, Santiago Rodríguez, el majorero. ¿Para entrenar Sí, también? sí. Para entrenar sí, también, sí. Sí, para entrenar y para todo, sí. Una persona muy buena, se implica, ¿me entiendes? Y con esto no quiere decir que los demás no se impliquen, ¿eh? Pero que es una persona que se implica en ganar, en hacer lo que haga falta dentro de la cordialidad, a lo que haga falta para ganar las luchas o sacrificarse para otra persona con tal de conseguir un resultado, ¿no? Primero lo hicimos con Santiago, que fue una motivación muy buena. Bueno, siempre tuvimos en el Macerata, que yo sepa, siempre tuvimos muy buenas temporadas, ¿no? Primero Santiago, después tuvo Juan Soto, después tuvo el Farro de Jandía, José Viera. José Viera, Pepe. Pepe Viera. Después hubo un momento donde volví otra vez a lesionarme con el San Mateo. Con el San Mateo ya estuve un año y algo sin recuperándome tal, y después ya estuvimos con Santi Ojeda. Que su padre iba a los entrenamientos, Santiago Ojeda. Sí, no, él era entrenador nuestro, entrenador nuestro. ¿Qué tal era Santiago Ojeda como...? Mire, yo digo siempre que he tenido suerte en el tema de los entrenamientos, en el tema de los entrenadores, porque en el Santa Cruz tuve a... Nino Morales. Bueno, pero aparte de Nino Morales, y después Santiago fue más tarde. Y entonces Santiago Ojeda era un tío que siempre miraba lo que era el resultado de la lucha, ¿no? Él era un tío muy calculador, muy frío, ¿entiendes? Y él entrenaba la física y todo eso, te preparaba para ganar la lucha. Y te preparaba un tío para ganar la lucha. No era como anteriormente tú luchabas, bueno, era A, ahora B, ahora C, tiraba o caía, no. Ahora el tío empezó a prepararte y te preparaba y te machacaba para hacer un tipo de lucha. ¿Qué más compañeros tuvieron en tu época, en esos 9 años, tan destacados a tu altura? Aparte de Santiago Ojeda Jr., de Juan Soto, Antes que me faltó, que no me acordaba, de Juan Barbusano. Juan Barbusano fue otro entrenador también que marcó mucho en la época del Santa Cruz. Tanto Juan Barbusano como Santiago Ojeda fue un buen entrenador. Ilustres luchadores que has tenido como mandador, ¿no? Por eso digo que sí, por eso digo que he tenido suerte. Con Barbusano llegué a entrenar personalmente con él. A ver, estamos hablando de entrenando, una persona, claro, un tío con 18 años y otro con 40 y tantos, ¿no? Pero entrenábamos juntos. Y él me enseñaba a hacer las luchas, a marcar las luchas. Y era un buen entrenador, muy buen luchador. En el Macerata lo conseguiste todo, prácticamente. Hombre, el Macerata, lo que estamos hablando antes que tú me dijiste de la gente, ahí estuvo Sisto Rodríguez. Sisto Rodríguez, sí. Estuvo Santiago, estuvo Juan Soto, estuvo Miguel Ángel Marillal. ¿Quién más? No se me olvidó por ahí, así, José Viera Alfaro. Pepe Viera. Bueno, y mis hermanos, claro. Mari y Fato, ¿no? ¿Eso qué te produjo cuando luchaste? Porque en el antiguo, por supuesto, pero después se volvieron a encontrar en el Macerata. ¿Qué supuso eso para ti?
tener tus hermanos contigo. Bueno, Y ya, con un Mario empezando a destacar, con un Fato que era el que mejor luchaba de los tres, pero que no llegó tanto como ustedes, ¿no? Para mí fue una tranquilidad enorme, porque yo creo que el tú luchar contra rivales está bien. Cuando tienes hermanos por ahí, algún día te puede cuadrar lo que le pasó a la gente aquí del Galdar, ¿no? Cuando en la final, ¿me entiendes? Que los hermanos, Pollo Moya, ¿no? De Ismael y Álvaro, ¿no? Y entonces yo tengo que decir que yo creo que dos hermanos no deben de pegar. Bueno, eso siempre ha habido ahí una costumbre de que, bueno, de que cuando dos hermanos se iban a enfrentar, y eso no estamos a lo mejor un poco fuera de esto, ¿no? Por ejemplo, siempre el de menos categoría levantaba la mano de más categoría, o no se visitaban cuando era uno visitante, no iba al otro, ¿me entiendes? Algo allí. Pero yo pienso que dos hermanos... Se olvidaron tus enfrentamientos con Juan y de la Rosa y Berto de la Rosa, que también fueron de agüita, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que se nos han quedado tantas cosas, ¿no? Claro, es que... resumir toda tu vida. Resumir es muy difícil. 20 años de lucha en una hora es complicado, ¿no? Sí. Pero ¿cómo fue, para ir terminando ya, cómo fue esa decisión de retirarte ya definitivamente? Bueno, ¿qué pasa? Que ya entrenaba todos los días, entrenamos mañana y tarde todos los días. Y entonces vías que no conseguías aquello que tú querías, ¿no? Y ya con 33 años, ¿qué pasa? Que ya lo había dado todo. Y una vez estando en el Hierro, enfrentándome con el Pollito, me fui a calentar, ¿no? Y estaba por la parte de atrás del campo lucha, y esto de que para calentar tienes que empezar una metodología, que tienes que hacer una serie de cosas, entrar en agresividad, ¿me entiendes? Para poder entrar bien, ¿entiendes? Y no lo conseguí. Y yo decía, y me acuerdo que estaba así el risco así de frontera ahí, y decía, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí, ¿sabes? Y te empiezas a preguntar muchas cosas, entonces ya el cuerpo, ya la mente no. Te dijo que ya está, ya basta. Ya había que, mi ciclo creo yo que había cambiado un poco, ¿no? Se había terminado ya. Se había terminado, sí. Y te entonces quería entrenar poco, ¿no? Te dejaste después a entrenar poquito tiempo, ¿o no te gustó? Entrenar así, bueno, a mí sí me gusta entrenar, lo que pasa es que... Entrenar a otro. Sí. A mí sí me gusta entrenar a otro. Quizás no me gusta entrenar, por ejemplo, a mucha gente. Porque cuando tú entrenas mucha gente, las palabras se van entre tanta gente, ¿sabes? Entonces, no. A mí me gusta entrenar a uno o dos, o más de dos, tres, ¿me entiendes? Porque yo lo que persigo cuando he sido luchador es prepararlos para tirar, para eso. Pero, por ejemplo, para hacer un entrenamiento general, pues... ¿No te gustaba? No sé cómo decirlo, ¿sabes? Tú te ves, por ejemplo, que lo que tú quieres decir, a lo mejor no lo hace o no te lo comprenden. O no te lo entienden. No te lo entienden, ¿no? Entonces tiene que ser gente muy implicada, ¿me entiendes? Que ya lleve ya años. ¿Qué te viene a la memoria que no te haya preguntado de tu época de luchador? Esta es la pregunta más difícil que me has hecho ahora. ¿Qué se me viene a la memoria? Bueno, hay una cosa que se me viene a la memoria, que es decir, yo he pasado muy buenos momentos de la lucha canaria, ¿sabes? Y estoy orgulloso de haber estado ahí, porque me he encontrado gente buena. Nos faltó un detalle que me acordé ahora, es aquella luchada donde saludaste al Rey, tú, Juan Soto, la selección de Fuerteventura, que significó algo interesante para ti, ¿no? Sí, para mí fue un momento interesante, porque yo estaba luchando eso aquí en el Mainidra, entonces fuimos así, hicieron dos combinados ahí para el Rey, ¿no? Para cuando vino el Rey. Y entonces yo estaba en uno de ellos y logré ese día tirar a Juan Soto, ¿no? Y entonces le pedí un autógrafo al Rey, ¿no? Y entonces después de 30 años de hacer esa lucha, vino el nuevo Rey, Felipe VI, ¿no? Sí. A Tenerife, hará como, no llega un año y medio por ahí, y volví también a pedirle en la misma ficha donde tenía, me firmó el hijo después de 30 años también. Y para mí ha sido, bueno, pues, para otra gente no tiene importancia, para mí ha sido un buen recuerdo de la lucha también. Muy bien. Ahora eres espectador, ¿no? Sí. ¿Tu hijo no se dedicó a la lucha? No,
bueno, estuvo unos 15 días luchando, le gustó mucho. Él, por ejemplo, todos los deportes le gusta, ¿no? Y le gustó mucho la lucha, pero claro, la lucha también tiene que haber un ambiente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que eso es una cosa que habría que decirlo, ¿me entiende? Que el ambiente yo lo cogí en los colegios, ahora, aparte de venir a una familia de luchadores, que mi padre era gran aficionado, ¿me entiende? Había luchadores, pero en el colegio ahí había dos cosas, o fútbol o lucha. Y yo como era más gordito, pues a la lucha. A la lucha, ¿no? Pero bueno, que no era de gordo nada, que era flaco bueno, y alto, y rubio. Pero pues, Juanín, gracias por estar en Bregando Televisión, compartir estos minutos de tu vida luchística. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, como viajes, como anécdotas de viaje, en fin, muchas cosas. En otro momento seguiremos. Gracias por estar aquí y, como siempre, agradecértelo. Y ustedes tengan en cuenta que vamos a seguir bregando, llevando a conocer un poco más luchadores de otras épocas y de esta, ¿por qué no? Buenas tardes. Con otros como Medianito Cuarto, la luchada va creciendo otra vez.